busca de paz. ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Iglesia, un saludo muy especial desde aquí, desde la iglesia de Tunja, esperando que todos se encuentren muy bien, por supuesto, y dispuestos sus corazones para compartir este momento de la palabra del Señor, que todos los martes podemos reunirnos alrededor de este momento que separamos, ¿no? Para poder compartir estos pequeños fragmentos de la palabra y estas enseñanzas que llenan tanto nuestro corazón, ¿verdad? Así que ahí en su lugar, prepare su Biblia, prepare su corazón, prepare su mente, como siempre, para poder compartir este momento alrededor de la presencia del Señor. Y le pedimos al Espíritu Santo que esté en medio de cada uno de nuestros lugares ahí, abriendo nuestra mente y nuestro corazón para poder entender lo que Él nos quiere decir a través de su palabra. Así que, sin más preámbulo y recordándoles este tiempo de ayuno que estamos haciendo, principalmente porque Dios haga un milagro, ¿no? Para poder terminar de pagar este lugar, esta que es nuestra casa, la que consideramos el lugar para nuestras generaciones. Así que le damos gracias a Dios por todo y en todo, y ponemos este tiempo de ayuno también en sus manos. Así que acompáñenme ahí en su lugar al libro de Job, el libro de Job en su capítulo 42. Vamos a estar leyendo todo este capítulo 42 de Job. Así que mientras usted lo busca, usted de pronto puede pausar este video para que lo pueda encontrar y vamos a leer todos juntos, y yo voy a leer en la Reina Valera. Dice la palabra del Señor: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré,
Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después de que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamantita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron con él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Yemima, el de la segunda Sesia, y el de la tercera Keren Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job de viejo y lleno de días. Así que en esta noche quisiera compartir con ustedes 3 cosas que el Señor nos quiere hablar en este día acerca del poder conocer al Señor, poder conocerlo en circunstancias que a veces son las que más o a las que más le huimos, ¿no? Circunstancias que son las que más nos duelen, las que más nos incomodan, pero que son las que el Señor más usa para poder acercarse a nosotros. Y a nosotros nos parece que hay otras maneras mucho más chéveres, ¿no? Para que el Señor se manifieste en nuestras vidas, pero el Señor Jesús, que se ha manifestado en carne, ¿no? Y que nos ha mostrado al Padre, nos ha enseñado también muchas de estas cosas, de cómo poder entender, aprender a conocer al Señor, que al final es una de las cosas más importantes y es una de las cosas que el Padre espera de nosotros, que le podamos conocer cada día más para poder tener una certeza de lo que Él espera de nosotros. Así que en este capítulo necesitamos hablar este es el capítulo ya final, ¿no?, del libro de Job. Pero de pronto usted lo ha leído o ha escuchado algunos apartes, y todas esas cosas que usted sabe del libro de Job nos van a servir como contexto para poder entender por qué llegamos a este punto, ¿no?, de la realidad de Job. Y yo creo que muchos de nosotros nos podemos sentir identificados con este pasaje hasta cierta medida. De pronto no hemos vivido todas las cosas, pero sí en ciertas partes nos podemos sentir identificados, y eso también nos va a ayudar para poder entender lo que Dios nos quiere decir en esta noche. Así que muchas veces, entendiendo la historia desde el principio, cuando Job empieza a perder las cosas, ¿no? Muchos de nosotros de pronto hemos perdido cosas materiales como Job. Muchos de nosotros hemos perdido familiares cercanos, hijos, hijas, padres, seres muy cercanos, ¿no? Y ahí nos podemos de pronto meter un poco más en esta historia. Y muchos de nosotros hemos sentido la soledad que de pronto sintió Job al no ser comprendido en su situación, que fue tan difícil. Y ahí nos podemos nosotros comprometer también con este pasaje para poder entenderlo. Así que el primer punto en esta noche que quisiera compartir con ustedes es el poder de Dios. El poder de Dios. A veces las malas circunstancias nublan nuestra percepción de la naturaleza de Dios. Y no solo eso, sino que nos da un Alzheimer espiritual. Es decir, se nos olvida todo lo que Dios ha hecho en el pasado. Y esto sí que es bien común para nosotros cuando estamos en situaciones difíciles. Si llevamos un tiempo en la vida cristiana,
Sabemos que Dios ha hecho cosas grandiosas, no solamente con nosotros, sino a nuestro alrededor. Es decir, que podemos identificar la mano de Dios obrando en el mundo, ¿no? En la realidad, haciendo cosas sobrenaturales. Pero cuando llegan momentos de aflicción, cuando llegan estos momentos difíciles, donde tal vez no podemos entender por qué vivimos ciertas cosas, aun cuando estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Cuando todo está saliendo bien, cuando estoy comprometido con la palabra del Señor, a veces las cosas empiezan a salir mal, a veces nos pagan mal por bien. Y estas cosas hacen que nuestra mente se nuble y perdamos de vista la realidad del Señor. Es decir, todas esas características que componen al Señor, que nosotros ya de pronto hemos conocido y reconocido, como decíamos, en nuestra realidad, el poder de Dios obrando en sanidades, en provisión, haciendo milagros a nuestro alrededor, ¿verdad? Y a veces nos olvidamos de esas cosas que Dios es capaz de hacer. Y cuando llegamos a este pasaje vemos que Job sí puede reconocer toda esa maravilla que es Dios. Si nada más nos vamos unos 2 capítulos atrás, vemos que Job tiene una conversación intensa con Dios y empieza a recriminarle cosas y empieza a hablar de las cosas, ¿no? Y Dios es brutalmente sincero con Job y le demuestra que él realmente no sabe nada de nada. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros. A veces empezamos a recriminarle a Dios cosas y no nos damos cuenta que realmente no sabemos nada de nada. Es al final de los procesos que nos podemos dar cuenta de qué es lo que Dios quería hacer en nuestras vidas, qué era lo que Dios quería hacer a nuestro alrededor, qué conocimiento quería aportarnos, ¿no?, a nuestra vida espiritual para que pudiéramos estar más cerca de Él. Y así esto fue lo que le ocurrió a Job. Él se olvidó tal vez de todo el poder que tenía Dios, ¿no? Job tenía demasiadas cosas. Job, cuando estaba bien, hacía altares, ¿no? Hacía altares no solamente por él, sino por sus hijos, por su familia. Hacía altares por si acaso. Dice ahí en el capítulo 1 que hacía altares por si de pronto sus hijos habían cometido pecado, pues entonces él hacía un altar para que ellos no tuvieran de pronto una condenación, ¿verdad? Entonces podemos darnos cuenta que en esa situación buena, Job pudo levantar altares, pero a partir de ahí nunca más levantó un altar hasta este capítulo, ¿no? Donde él puede reconocer nuevamente el poderío y la veracidad de Dios, ¿no?, en su sabiduría. Y levanta un altar y esto es extraordinario porque no solamente su vida es bendecida, sino la vida de las personas que están a su alrededor, aún de las personas que no fueron muy buenos con él. Dios actuó a través de la vida de Job para poder traer redención a estas personas. Y eso es lo que Dios quiere también. Cuando reconocemos el poder de Dios en nuestras vidas, cuando podemos reconocer el testimonio que Dios ha dado a nuestras vidas a través de lo que ha hecho en el pasado, podemos no solamente restaurar nuestra vida, sino restaurar la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Y esto es una de las cosas más importantes del sufrimiento. Cuando nosotros nos convertimos al cristianismo, cuando aceptamos al Señor Jesús en nuestras vidas, nos damos cuenta que nuestra vida no empieza a vivir ese egoísmo que muchas veces vivíamos anteriormente, sino que nos damos cuenta que lo que Dios hace en nosotros no lo hace solamente para nosotros, sino que lo hace para bendecir hacia afuera. Empezamos a bendecir a todos los que nos rodean y nos damos cuenta de eso. En cualquier lugar donde hay un cristiano, el ambiente cambia y las cosas empiezan a fluir de una manera diferente, ¿no? La bendición empieza a generarse donde quiera que hay una persona que cree en el Señor. Así como lo fue con José. ¿Recuerdan la historia de José? Donde quiera que él estaba había bendición y la gente reconocía que Jehová estaba con José. Asimismo sucede con nosotros. Cuando reconocemos el poder de Dios más allá de nuestras circunstancias, más allá de nuestro sufrimiento, entonces es ahí donde el poder de Dios empieza a afectar todo nuestro entorno. Y eso es la voluntad de Dios, que haya testimonio del poder de Dios más allá de nuestras personas. Así que esta es la cura del Alzheimer espiritual, ¿no? Que podamos tener la conciencia de que cuando estamos pasando momentos difíciles, tenemos que saber que no estamos sufriendo en vano. Y Dios tiene esta conversación con Job, ¿no? Y hay un versículo que es hasta una canción, ¿no? Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y esto es muy importante.
Cuando finalizamos los procesos con Dios, nosotros también podemos decir lo mismo, porque es muy fácil tener un conocimiento, es muy fácil venir aquí a la iglesia, por ejemplo, como tenemos aquí, nuestra casa, y sentarnos en esas sillas y escuchar al pastor o al líder que está predicando, muchas veces escuchar las alabanzas que el grupo de alabanza tiene y tenemos un conocimiento, ¿no? Y tenemos información en nuestro cerebro. Pero cuando nos enfrentamos al mundo real, el conocimiento por sí solo no es suficiente. Realmente necesitamos tener ese encuentro cercano con Dios para saber lo que Job sabe en este momento. No es solamente información, realmente es conocer a Dios por completo. Entonces, esta conversación de Dios con Job, aunque fue muy cruda y fue muy fuerte, ayudó a Job a entender la realidad de Dios. Y es ahí donde al final podemos ver que Dios redime a Job y le da el doble de todas las cosas que tenía. Y nos damos cuenta que al final estas cosas no son tan importantes. Obviamente las necesitamos para nuestro diario vivir. El dinero, de pronto cosas materiales, nuestra familia, que es tan importante para nosotros. Pero en la realidad de Dios esto no es tan importante, porque Dios las puede proveer también, sobre todo lo material. Él es el dueño de todo, Él puede proveer todas las cosas. Así que en nuestro sufrimiento recordemos que hay cosas más importantes. Y eso nos lleva al segundo punto, que es la voz de los amigos. Es muy curioso que dice que los amigos parece que eran muy espirituales, ¿no? Si ustedes leen las conversaciones más atrás que los amigos tienen con Job y aún las recriminaciones que le hacen a Job, ¿no? Ellos parecen ser muy espirituales, parece que saben y conocen mucho a Dios. Pero Dios mismo dice de ellos que no hablaban la verdad de Él. Y por eso al final Job tiene que hacer un sacrificio, una ofrenda especial, para que Dios los pudiera perdonar y no los castigara. Eso nos hace pensar que hay que tener cuidado con lo que escuchamos, aún de personas que parecen muy espirituales. Y también, sobre todo, cuando estamos en esos momentos tan vulnerables, ¿no? Porque cuando estamos pasando situaciones difíciles, nuestro corazón está vulnerable, nuestra mente está vulnerable, ¿no? Queremos tener respuestas, queremos escuchar una voz de aliento, queremos que nuestra realidad cambie y somos muy vulnerables. Por eso necesitamos tener mucho cuidado. Y vamos de adelante para atrás. Muchas veces nos enfocamos mucho en la gente que no conoce a Dios, pero aquí debemos cuidarnos mucho de las personas que aparentemente saben mucho de Dios y que conocen mucho de Dios y que hablan muy chévere, ¿no? De las cosas de Dios, aparentemente. Pero tal vez muchas veces esas personas no conocen realmente como Job conoció a Dios al final. Realmente, tal vez esas palabras son de juicio, como envueltas en un papel regalo de espiritualidad, ¿no? Y muchas veces eso no es cierto. Muchas veces lo que la gente dice de Dios no es cierto. Porque muchas veces nos hacemos imágenes de Dios, ¿no? Muchas veces a partir de lo que nosotros quisiéramos que Dios fuera, empezamos a crearnos dioses, ¿no? Pero conocer a Dios es un asunto muy diferente. Así que pues enfoquémonos primeramente en estas personas que tal vez parece que conocen a Dios, ¿no? Por eso, cuando estamos pasando estos momentos tan difíciles, lo más importante que debe haber en nuestras vidas es esa conexión, esa espiritualidad fuerte con Dios. Y es muy triste ver que personas, cuando están pasando momentos difíciles, en vez de pegarse más a Dios, lo que hacen es todo lo contrario, empiezan a renegar de Dios y empiezan a alejarse de Dios, como si le estuvieran echando la culpa a Dios de sus problemas. Y muchas veces Dios no tiene la culpa de nuestros problemas, muchas veces hasta es consecuencia de nuestras propias decisiones. Así que es muy triste cuando las personas se alejan de Dios en vez de hacer todo lo contrario y acercarse más a Él, ¿no? Entonces es muy necesario en nuestras vidas que seamos fuertes en nuestra parte espiritual y que aprendamos a conocer a Dios y a escuchar la voz de Dios. En este punto lo más importante es la voz. Ahí está la voz de los amigos, ¿no? O la voz de personas cercanas o personas que no tienen nada que ver, pero se les da como a ellos mismos el derecho de opinar, ¿no? De la situación de personas ajenas, por no decir algo más grave, ¿no? Pero hay personas que opinan y no tienen nada que ver, ni nos conocen, ni tienen nada, o sea, ni están cercanos y opinan, ¿no?
pero hay que tener mucho cuidado con esas voces y aprender a escuchar la voz de Dios, así como Job, ¿no? Job tuvo conversaciones. Tal vez Job tuvo conversaciones con su esposa, como lo vemos ahí. Tal vez Job tuvo conversaciones con familiares, con estos amigos, con estos 3 amigos que él tenía, si se les puede llamar amigos, ¿no? Pero también tuvo conversaciones con Dios. Y al final su conversación con Dios fue lo que pudo restaurarlo y pudo llevarlo al lugar que tal vez él quería. Así que es en nuestra vida de intimidad, en nuestra vida espiritual, donde aprendemos a conocer la voz de Dios, pero también es en esos momentos difíciles, es en esos momentos de vulnerabilidad, es en esos momentos de incertidumbre, es en esos momentos donde no sabemos qué hacer ni por qué nos está sucediendo las cosas, donde también aprendemos a escuchar la voz de Dios, precisamente porque estamos vulnerables, estamos más perceptivos, estamos hasta más sensibles, y es ahí donde podemos encontrar la voz de Dios un poco más cercana, ¿no? Entonces, aprendamos a escuchar la voz de Dios en los momentos más difíciles, porque es en esos momentos donde estamos más perceptivos. Y es ahí donde Dios aprovecha para enseñarnos cosas grandiosas. Y así como en el primer punto, no nos olvidemos de esas cosas, no suframos en vano. Suframos rodeados del Señor. Y Él que está ahí con nosotros nos va a poder consolar. Y Él nos entiende, y esto es algo fundamental para nosotros. A través del Señor Jesús nosotros sabemos que Él nos entiende, porque Él fue humano, fue como uno de nosotros, vivió y sufrió también así como nosotros. Dice la palabra que en todas las cosas fue igual a nosotros, aún en las tentaciones, ¿no? Solo que sin pecado, pero Él nos puede entender. Así que tengamos en cuenta este punto de la voz. Seamos muy cuidadosos con las cosas que escuchamos. Aún las cosas que parecen muy buenas, ¿no? Porque a veces cuando estamos sufriendo es como cuando muchas veces uno está enfermo y que la gente le empieza a dar remedios a uno y le empieza a dar curas así milagrosas, y a veces la gente no sabe ni lo que dice, pero a veces también la gente nos dice lo que queremos escuchar y no lo que realmente Dios quiere para nosotros. Así que en este asunto de la voz seamos muy, muy cautelosos. Tengamos un filtro para escuchar las cosas, ¿no? Y el tercer punto es los momentos difíciles. Hay algo que de pronto nosotros no pensamos mucho acerca de estos momentos difíciles, y es que revelan una realidad que hay en nuestro interior. Cuando nosotros pasamos momentos difíciles, hay algo que sale de nuestro interior, ¿no? Muchas veces cuando pasamos momentos difíciles empezamos a renegar. Hay personas que empiezan a decir malas palabras, por ejemplo. Hay personas que empiezan a tratar mal a su entorno, ¿no? Empiezan a tratar mal a sus seres queridos, a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Y esto demuestra una realidad que hay en nuestro interior, que de pronto muchas veces está ahí velada porque estamos en un buen momento, ¿verdad? En la vida de Job, ahí en los primeros capítulos, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, podemos ver que después que suceden todas estas cosas tan dramáticas en su vida y tan difíciles, Job lanza una voz, ¿no? Y dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él, ¿no? En todas las cosas sea el nombre del Señor bendito. Y esto revela la realidad interna de Job. El diablo, como lo vemos en el capítulo 1, trata de mostrarle a Dios que Job no era tan bueno como parecía, porque estaban en un momento de comodidad, ¿no? Todo estaba bien, tenía sus hijos bien, tenía posesiones materiales, tenía su familia, sus amigos, todo estaba bien, ¿no? Y el diablo como que trata de decirle a Dios: pero este es bueno solamente porque está bien, pero pongámoslo en una situación difícil y verá que él va a empezar a cambiar. Y muchas veces a nosotros nos pasa todo lo contrario. Cuando empiezan a salir las cosas mal, la realidad que hay en nuestro interior es una realidad bastante oscura. Y no nos hemos dado cuenta de eso. Por eso el sufrimiento también es una oportunidad grandiosa para que nosotros podamos conocer lo que hay en nuestro interior.
Una de las oraciones más recurrentes de David en los Salmos es: examíname, conoce mi interior, pruébame. Y esas son oraciones que muchas veces uno no haría, conscientemente uno no haría. De pronto en una repetición o de pronto en alguna canción de algún salmo uno la haría. Pero uno pensando conscientemente, uno no le diría al Señor: examíname hasta lo más profundo, ponme a prueba a ver de qué estoy hecho. Porque uno sabe realmente que cuando uno le hace ese tipo de oraciones a Dios, Dios se las toma en serio. Y van a venir pruebas y van a venir momentos donde realmente vamos a saber qué hay en nuestro interior. Por eso David era experto en conocer al Señor y en adorarlo, porque tenía la capacidad de decirle al Señor este tipo de palabras y de decirle al Señor: examíname. Y yo creo y estoy seguro que Dios se metía en la vida de David y lo examinaba y lo corregía y sacaba cosas que de pronto estaban ahí ocultas. Y nosotros debemos ser como David también y decirle al Señor, y ser valientes para decirlo, ¿no? Primeramente, pero debemos decirle al Señor: examina mi interior. Y cuando estemos pasando circunstancias difíciles, recordemos esas palabras y sepamos que hay algo que va a salir de nuestro interior, que es la realidad, la verdad verdadera. Porque cuando estamos bien, realmente no somos lo que somos o no mostramos lo que realmente hay en nuestro interior. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, ahí es donde realmente vamos a mostrar lo que realmente somos. Vamos a mostrar si realmente somos cristianos o no, cuánto amamos al Señor, cuánto nos apegamos a su palabra, si realmente tenemos una fe verdadera o tenemos una fe prestada, o si realmente creemos en Dios, ¿no? Si realmente nuestra fe está puesta en el Señor. Todas esas cosas van a salir allí, en ese momento de dificultad, ¿no? Esto devela lo que somos en realidad. Pero también es una oportunidad como ninguna para conocer más profundamente a Dios. No solo como una información, como decíamos, sino este conocer en el sentido bíblico de encontrarnos íntimamente con Él. Esto lo podemos ver muy claramente en la vida del Señor Jesús. ¿Recuerdan el momento del Getsemaní? Donde está el Señor ahí sufriendo, ¿no? Hasta dice que chorreaba sangre, o sea, su sudor era como sangre, porque su aflicción era sumamente profunda, ¿no? Y es ahí donde Él está orando, ¿no? Ahí en el Getsemaní. Y ese fue un momento donde Él pudo conocer a Dios y le dijo: Señor, que no sea mi voluntad, sino que se haga la tuya. En los momentos de dificultad podemos conocer la voluntad de Dios, así no nos guste. El Señor Jesús demuestra que Él lo quería, pero conoció la voluntad de Dios, que era salvar al mundo, ¿no? Rescatarnos. Y así es la voluntad de Dios muchas veces. No es lo que nosotros queremos, no es lo que mejor nos va a hacer sentir, pero vamos a conocer a Dios. Vamos a saber por qué Él quiere hacer las cosas como las hace. La Biblia dice que sus pensamientos son superiores a nuestros pensamientos. Lo que nosotros pensamos no es lo que Dios está pensando, porque Él tiene una visión diferente, ¿no? Él tiene una visión panorámica de todo lo que está sucediendo. Él conoce los corazones, ¿no? Cuando somos traicionados, Él conoce los corazones. Cuando nos falta algo, Él conoce la situación. Él conoce todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y sabe por qué estamos pasando por eso. Y no solamente sabe por qué estamos en las dificultades, sino que sabe lo que va a pasar más allá de las dificultades. Sabe lo que vamos a aprender. Sabe cómo va a crecer nuestro carácter muchas veces a través de estas situaciones difíciles. Pero sabe también que sus hijos verdaderos, se van a acercar a Él y van a buscarlo como ayuda y van a depender de Él en esos momentos. Y eso es lo que Dios quiere. Él no provoca los momentos difíciles para nosotros, son cuestiones de la vida, son parte de nuestra realidad. Pero Dios quiere que cuando estemos ahí en ese hueco, podamos abrazarnos a Él y tener esta intimidad con Él, ¿no? Así como la tuvo el Señor Jesús ahí en el Getsemaní. Ese fue un momento muy, muy, muy íntimo. Así que aquí decimos que necesitamos conocer a Dios en el sentido bíblico. La primera vez que dice conocer es cuando Adán conoció
a Eva, ¿no? Y esto nos habla que se llegaron sexualmente, ¿no? Que se conocieron sexualmente, que tuvieron relaciones sexuales, que es uno de los actos más íntimos, ¿no? Que puede tener una pareja. Y ahí nos habla de esta palabra conocer. Y esta es la profundidad que nosotros debemos tener con Dios, un conocer absolutamente íntimo, no solamente una información, no solamente un conocimiento superficial, sino algo profundo. Así que en estos momentos difíciles podemos conocer a Dios profundamente, pero si nos acercamos a Él, pero si lo buscamos a Él como esa primera solución a nuestra vida, ¿no? No a nuestros problemas, porque los problemas vienen y van, ¿no? Todas las circunstancias en la vida son pasajeras, sean buenas o malas, pero el saberlo a Él, el conocerlo a Él, el tenerlo ahí en nuestras vidas va a hacer la diferencia. Y esto fue lo que sucedió en la vida de Job. Ahí en ese capítulo que acabamos de leer podemos darnos cuenta que Job se mantuvo ahí cerca del Señor siempre. Aun cuando hablaba con sus amigos que le decían cosas y le recriminaban, le decían, no, es que usted hizo algo malo. Seguramente usted hizo algo malo, porque es que Dios le paga a la gente que hace cosas malas y le vienen estos desastres porque es que hacen algo malo y usted tuvo que haber hecho algo malo, ¿no? Y aún en medio de esas palabras tan feas que le dijeron a Job, él quería estar cerca de Dios, ¿no? Él quería escuchar la voz de Dios y al final realmente la escuchó. Y si nosotros realmente queremos conocer a Dios, lo vamos a conocer. Si realmente queremos escuchar la voz de Dios, lo vamos a escuchar. La palabra del Señor Jesús nos dice que el que busca, encuentra, ¿verdad? El que busca al Señor seguro lo va a encontrar, porque Él está cercano, ¿no? Él está ahí a la puerta para que nosotros podamos abrirla y dejarlo entrar, ¿no? Ahí en Apocalipsis nos da una imagen muy bonita de esta, ¿no? Dice que Él llama a la puerta y el que escucha y abre la puerta, Él va a entrar en esa casa y no solamente eso, sino que Él va a estar allí y va a cenar con esa persona. Este es un acto también muy íntimo, este de la comida es un momento muy, muy, muy íntimo y eso nos habla de lo mismo. Así que realmente el que quiere encontrar a Dios lo va a encontrar, así como lo encontró Job, y lo va a conocer de una manera verdadera y de una manera profunda. Y es a través de ese conocimiento que Dios puede restaurar todas nuestras vidas. Así que vemos que de pronto Job no fue una persona materialista, pero perderlo todo tenemos que aceptar que es muy difícil. Y al final podemos ver que Job demostró que el diablo estaba equivocado, ¿no? Y podemos ver que Dios nos tiene una gran confianza. No solamente podemos ver en la vida de Job, y no lo podemos ver solamente como un hito, como una historia ya como de superhéroes, ¿no? Sino que nosotros también podemos dejar en ridículo al diablo a través de nuestro testimonio. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Él confía en que nosotros vamos a ser como Job. Y nosotros tenemos ventajas muy grandes, porque tenemos al Señor Jesús en nuestras vidas, porque tenemos al Espíritu Santo que nos apoya y que nos soporta, que nos enseña, que nos consuela, que es nuestro todo también, ¿no? en esta vida terrenal. Así que Job tal vez lo hizo en sus propias fuerzas, podríamos decir, pero ahora nosotros tenemos la ventaja de que Dios está en nosotros, que tenemos esa naturaleza de Dios en nuestras vidas. Así que también nosotros podemos dejar en ridículo al diablo. Hagámoslo en nuestras vidas. Demos testimonio de Dios. Reflejemos a Dios al mundo, ¿no? Como lo decíamos al principio, Dios quiere bendecir al mundo a través de nosotros también, a través de sus hijos. Esa es la voluntad de Dios. Así que en esta noche, pues esa es la invitación, que cada uno de nosotros podamos aplicar y entender estos 3 puntos del poder de Dios. No nos olvidemos de lo que Dios ha hecho, de la voz de Dios. Tenemos que ser muy, muy cuidadosos con lo que escuchamos y cómo reconocemos la voz de Dios, ¿no? Y saber que es en los momentos difíciles donde podemos reconocer el poder de Dios, aprender a escuchar la voz de Dios y conocerlo de una manera más íntima. Así que en esta noche, ahí en su lugar,
pídale a Dios que le ayude a aplicar esta palabra y aplicar la vida de Job. Y que así como Job es testimonio para nosotros podamos ser testimonio para el mundo que tanto necesita, ¿verdad? Tanto, este mundo necesita demasiado de hijos de Dios, ¿no? La palabra nos dice que aún la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y si usted cree en Dios y si usted es parte de la familia de Dios y si usted es un hijo de Dios realmente, hasta la creación espera que usted se manifieste. Así que no seamos espectadores de nuestra realidad, sino que afectémoslo a pesar y más allá del sufrimiento, más allá de las circunstancias difíciles y más allá de las circunstancias incómodas para nosotros. Así que espero que Dios nos haya hablado en esta noche y espero que sigamos conectados en este tiempo de ayuno. Dios les bendiga.